una de las funciones de mantenimiento ponía en la hoja de trabajo reapriete de conexión eléctrica en cuadro eléctrico. Siempre tenías que reapretar, porque eran de tornillo, eran conexiones, eran bornas de carril eran siempre bornas de tornillo. Y siempre, claro, era un destornillador pequeñito que tenías que meterlo ahí y tal. Y oye, pues es un tiempo que estamos empleando que nos podríamos ahorrar perfectamente. Está clarísimo, está clarísimo. Y luego también lo que tú haces también referencia, si tienes que hacer algún tipo de modificación en la instalación, lo que se ha hecho tradicionalmente, tú coges una ficha de empalme, coges 4 o 5 hilos, lo retuerces, lo metes en una borna, en una regleta de empalme, aprietas los 2 tornillos y ahora me he equivocado. Me he equivocado. Ahora, el circuito afloja... no se enciende esta lámpara, es la otra. Y tienes que ir a la caja de conexiones a sacar 2 hilos, a cambiarlo. Tal cual. Sí, pero el tiempo, o sea, lo que conlleva eso. Digamos que nuestros diseños, aparte de lo que ya llevamos contado, lo que te hace es ordenar la instalación, distribuirla de una forma muy sencilla, porque cada punto de conexión, cada conductor tiene su punto de conexión. Entonces, si tienes que hacer un cambio es muy fácil, es muy fácil. Además, incluso hay trucos para que tú digas, tú cojas una caja de registro, la abras y veas por dónde viene lo que es la tensión. No tienes que estar buscando cuál es el tubo que alimenta esta caja. No, si tú lo haces de forma adecuada, lo sabes por este tipo de conexionado. Normalmente, estas bornas, no sé si se ve por aquí, estas bornas, pues tú tienes esta caja como ejemplo, pues tú te acostumbras siempre a izquierda a que sea la entrada de corriente. Pues ya sabes que el resto son derivaciones. O sea, tú tal como abres la caja ya sabes que por ahí va a venir la tensión y tú puedes operar con el punto de entrada de tensión seguro, tú puedes operar y no sé si hay algún tipo de derivación. Bueno, pues saca los 4 hilos que tiene de derivación y empiezas ahí probando cuál es el problemático. En la parte de atrás no tienes corriente. Efectivamente. Ojo, eso también es importante. Una clema de conexión típica de tornillo y la parte de atrás, aunque hay algunos fabricantes que ya también la parte de atrás la han sacado ciega, pero la gran mayoría, como tú sujetes porque necesitas sujetarte en algún sitio para hacer presión, como toque la parte de atrás te da corriente. Sí, bueno, y hay otro... Déjame que le voy a enseñar ahí para que se vea. ¿De acuerdo? Pero hay una operación más sencilla, el colgar una lámpara en tu casa. Exacto. O sea, que tienes que estar con la ficha de empalme, apretando, cogiendo el cable, cogiendo la lámpara. Y con esto, o sea, una vez que tú introduces el cable, le echas la palanca hacia abajo y te olvidas. Tengo que decirle también una cosa. He encontrado, porque me lo dijo una vez un alumno, que había una imitación también de este tipo de clema. Hay una imitación por ahí. El alumno una vez estuvo por aquí en nuestras instalaciones y me la trajo para que la viera. Realmente la probamos y no retenía lo que tenía que retener. Es decir, apretaba, pero si tirabas fuerte, te traías el cable. Bueno, fuerte. No hacía falta que hiciera tanta fuerza, te traías el cable. Y aparte de todas las pestañas estas naranjas que tiene, que son los retenedores, ¿de acuerdo? Había uno que estaba ya suelto porque se había salido y estaba suelto. Por eso me vengo a referir que, aunque veáis que hay imitadores, merece la pena a lo mejor directamente irte a un fabricante de referencia, porque sabes que no te va a doler la cabeza nunca. Os lo digo, que hay muchas imitaciones y mucho tal. Nosotros, no lo digo porque él esté aquí, nosotros para temas de conexión utilizamos solamente Vago y es más, si habéis visto nuestros tutoriales de montaje e instalación, siempre habéis visto este tipo de clemas porque siempre las llevamos encima. Bueno, uno de los secretos de Vago es la presión. O sea, hay una creencia también, o leyenda, como te has dicho antes, que es que cuanto más superficie de contacto, mejor es la conexión. Y yo discrepo, porque es totalmente contrario a nuestra filosofía. Nosotros lo que hacemos es concentrar la presión en un solo punto. Porque si la superficie de contacto tiende a ser cada vez más pequeña, la presión tiende al infinito. Esto estamos hablando de física pura y dura. Y eso genera que el punto que toca nuestra conexión al conductor sea un punto estanco al gas. O sea, los gases, cuando hay ambientes agresivos, ambientes salinos, no pueden entrar de la presión tan grande que tiene ese punto de contacto. Es uno de nuestras bondades principales y es la que nos hace estar en sectores, como he dicho antes, sector naval, tanto civil como militar, en petroquímicas, en sitios que tienen unos ambientes pues que
que no son favorables, ¿no? para este tipo de instalaciones, no son amigables. De hecho, volviendo un poco lo que es a la parte de la conexión de tornillos, nosotros hemos estado en trazadores en petroquímica. Los trazadores son unos cables que están calefactando lo que son las tuberías, son de sesiones bastante importantes, y nos hemos encontrado bueno, pues que ponían conexiones de otro tipo y terminaban, bueno, pues a la semana por ahí terminaban fogueando. Digamos que ofrecimos nuestra solución, se puso y hasta ahora yo no he vuelto a tener noticias. Entonces, ahí para que se ve un poquito lo que es la calidad. Evidentemente todo esto, vuelvo a decir, en una instalación de vivienda no es tan relevante. Tiene su parte de relevancia con lo que hemos dicho antes, ¿no? A nivel de el que tú tengas que volver a una instalación, y si la instalación está al lado de tu casa, pues más o menos sigue siendo tiempo, pero si está a la otra punta de España, pues la verdad que los costes... Te digo una son... cosa, a lo mejor porque digas una promoción de viviendas, no porque siempre van a precio. Siempre quieren montar lo más barato y luego vender la vivienda lo más caro. Sí. Pero cuando a lo mejor te toca hacer una villa de lujo, una vivienda de estas potentes y tal, y tú quieres que no te llamen para nada, no, es decir, merece la pena. Compensa, sobre todo por lo que hemos dicho tantas veces, conectar, desconectar, el tiempo, el que el cliente no dé la cabeza, todo este tipo de cosas. Yo aquí digo también una cosa, que es la imagen que tú das. Hombre, en las instalaciones. O sea, el que se abra un cuadro eléctrico y esté bien marcado, esté bien peinados los cables, los componentes bien puestos, eso es una imagen de marca. Eso es una imagen, esa es la imagen de tu empresa, de tu instalación. Cuando tú pongas ahí tu contacto, a ti te van a recomendar. Y yo no sé si... Pero a mí me está funcionando. Y encima es que es bonito el cuadro eléctrico. Está bien hecho. Pues eso es algo que también hay que tener en cuenta. O sea, no es lo mismo ver una caja de este tipo de derivación con una ficha de empalme, por muy bien que lo peine, que con este sistema. Porque esto además lo que te está presentando es como que tú estás innovando, tú estás aportando cosas nuevas a lo que es a la instalación. Por supuesto, por supuesto. Y eso es fundamental para tener éxito yo creo que en cualquier ámbito. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues si quieres hablamos un poquito de las características. Organízate como tú quieras. Tú vas marcando las pautas, lo que quieras enseñarnos, como quieras hacerlo. Si primero quieres mostrarlo a cámara, si quieres que primero veamos los vídeos, cometemos, como quieras. Bueno, nosotros digamos que tenemos dos líneas de negocio, o sea, una que es la básica por la que nosotros empezamos, que es la parte de conexionado, y luego tenemos una que es, o sea, la siguiente división, que cuando fuimos creciendo la incorporamos, es la parte de electrónica industrial, PLCs, que tenemos tanto lo que es a nivel de industrial como de edificación. Pero esa parte se la vamos a dejar a nuestra querida amiga Esther, que está también deseando ella también aportar las soluciones. Bueno, lo que es en la parte de instalación de vivienda, bueno, de edificio, vivienda, villa, como te has dicho antes, digamos, la principal que tenemos es la que estamos viendo, que es la serie 221. Es una evolución de una serie 222 que, por cierto, no he traído y estoy cayendo ahora, pero bueno, la evolución es esta. Sacamos primero una serie, la podéis ver aquí quizá. ¿Eso qué es, el PDF que tenemos aquí? Sí, en el PDF quizás salga porque se ve lo que es la diferencia de la anterior. No, ahí no se va a ver. Ahí no se va a ver. Bueno, en definitiva, nosotros lo que hemos hecho es mejorar. O sea, la carcasa es transparente, con lo cual tú estás viendo cómo queda lo que es el conductor conectado. La palanca es mucho más fácil de... Pero espérate, el 221 nos referimos a este formato. Sí. Este formato, este transparente con la pestaña, digamos, en el retenedor así que retiene en naranja, eso lo llaman ellos 221, que es el modelo. Luego, a partir de aquí, tienen distintos formatos, ¿de acuerdo? Tienen distintos formatos, ¿de acuerdo? Tienen distintos formatos. Pero cuando Javier dice 221 se refiere a esto. Sí. Este me encanta, porque este es para conectar un cable por aquí y la salida por aquí, para no tener que estar empalmando un cable por torsión, ¿de acuerdo? Este está genial, ¿de acuerdo? Este es tan sencillo como levantar el retenedor, meter el cable y presionar, tal cual. Mira, permíteme, esto digamos que hay
hay tres referencias por un lado, tres referencias por otra, son las primeras que salieron y esto es una evolución. ¿Vale? Entonces, este cable, esta conexión te coge desde 0,2 milímetros cuadrados hasta 4 milímetros. Y sacamos una porque esto, digamos que en instalaciones de vivienda, a partir de 4 milímetros no se suele derivar, son líneas directas, o va al horno, a la vitrocerámica, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto ha gustado tanto también lo que es a nivel de mantenimiento industrial y para otros ámbitos que se sacó hasta 6 milímetros, que es este modelo que hay aquí. Pero esta de 6 milímetros, es decir, hasta 6, pero el inicio también es 0,2. Es algo más. No recuerdo. 0,5 o algo de eso. Sí. Algo más. Bueno, ya está. Sí, es algo más, algo más. Ahora, lo que voy a enseñar es para que vean la diferencia de tamaño, ¿de acuerdo? Sí. Hay una pequeña diferencia de tamaño. Esta llega hasta 4 milímetros y esta hasta 6 milímetros. Importante también decir, porque hay gente que... a ver, esto lo que lleva es un puente que conecta todos los hilos. Es decir, esto no es para que en cada orificio podemos hacer una conexión, a diferencia de las clemas de tornillo convencional. Ojo, sí. Si yo quiero empalmar 5 cables o conectar 5 cables en vez de conectarnos así en torsión, yo lo que hago es que los conecto cada uno en uno de estos orificios. 1, 2, 3, cada uno le pongo su orificio. Y ahora, si mañana necesito desconectar uno de ellos, simplemente abro el retenedor y saco ese cable. Es decir, he pasado a hacer ese empalme por torsión y meterle una ficha de tornillo a hacerlo de esta forma. Por tanto, todos van a tener corriente, porque esto es un peine, esto es un puente, ¿de acuerdo? Entonces, yo meto un cable con corriente, podríamos también decir que es un cable con corriente para tener 4 salidas, porque correcto, está todo comunicado. Correcto. ¿Okay? Es que incluso hay vídeos en YouTube de gente que lo que hace es que en un orificio mete la R y en otro mete el neutro y pegas un cortocircuito, claro, porque está comunicado, pensando de que cada orificio sirve para hacer una conexión. No, no es así, es que toda la clema es una misma conexión, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí voy a decir claramente lo que es la parte de, los límites de cada uno. Hasta 4, la 2214, el 4 lo que indica que llega hasta 4, esta sería la 2216, que llega hasta 6 milímetros, y según los polos que tenga, o es 221 la 412, la 413 y la 415. Son los 3 modelos que hay, 2, 3 y 5 polos. La de 4 milímetros, la 2214, con los polos que sea, llega hasta 32 amperios y te coge desde 0,14 milímetros cuadrados hasta 4 milímetros cuadrados. La de 6 milímetros te llega hasta 40 amperios y va desde 0,5 a 6 milímetros. Bueno, 40, son 41 exactamente, pero unos 40 amperios. Prácticamente es lo que te marca también un poco la normativa. Los 6 milímetros lo que te aguanta son eso, unos 40 amperios. Pero ya digo, lo que es en los vídeos que luego vamos a poner, se ve que incluso triplicando lo que es esa intensidad máxima, soporta perfectamente lo que es el conexionado. Aquí, en lo que es en el lateral, lo que se indica es lo que es la medida de pelado del conductor, que son aproximadamente unos 11 milímetros, no tiene por qué ser exacto, pero bueno, es la recomendación. Este tipo de conexionado, el tipo de conductor que admite, pues son todos los que hay en el mercado, rígido, semirrígido o flexible con terminal, ¿vale? Te lo admite todo. Nosotros este tipo de conexiones normales que se ponga sin terminal, y voy a explicar por qué. El terminal, digamos que hay un componente, hay una parte que puede dar error, porque depende primero de la habilidad del operario y luego del que esté bien calibrado la máquina de crimpado. Nos ha pasado en alguna instalación que tú pones tu puntera, lo colocas en nuestra conexión, tiras el cable y te lo traes. Pero espérate, eso es porque a la hora de crimpar, lo que es la pala de la puntera la has dejado tan pequeñita que es que no llega al retenedor. No es porque no retenga, es que no ha llegado al retenedor. Lo ha cogido, digamos, en la puntita, y entonces, claro, cuando le pegas el tirón, salta. Yo me he encontrado en que no está bien calibrado lo que es la máquina que crimpa, que tú crees que está cogido lo que es el cable, el cepo ha cogido la puntera perfectamente y, el cable, la puntera y tú tiras el cable. Hay un componente, pequeño componente, no es lo usual, porque normalmente las máquinas están bien calibradas,
pero nuestra recomendación es el que se haga sin terminal. Cuando hay ambientes agresivos, nuestra recomendación es la contraria. Y voy a explicar por qué. Porque aquí principalmente lo que se utiliza es cable flexible. Y el cable flexible, al ser multihilo, tiene hueco. Entonces, el que tú crimpes ese cable que le da una presión importante, evita que lo que es esa corrosión entre por esos espacios que hay entre los hilos. Okay. Ahí sí recomendamos nosotros lo que es la puntera. Pero en general, nosotros indicamos que se haga sin terminal, pero que igualmente coge cualquier tipo de conexionado. Esta tecnología lleva muchísimos años en Europa. La diferencia es que en Europa el cable es rígido y aquí el cable es flexible. Esto se ha sacado para digamos, los mercados donde se utiliza el cable flexible. Aquí tenéis un ejemplo. Estas son las típicas que se utilizan en Europa. Que esto es incluso más rápido todavía porque no tienes que accionar nada. Tú coges el cable rígido, empujas y ya tienes hecha la conexión. Esto no sale. Hay mucha gente que se encuentra este tipo de instalaciones y no sabe cómo sacarlo. Ahora te voy a contar un caso. Y me gusta, y lo que hacen normalmente es que pegan el corte, se ponen su ficha de empalme y ya está. Por desconocimiento, cuando todo esto es siempre reutilizable. Y aquí os voy a indicar cómo se quitan este tipo de conexiones. Es tan sencillo como tú giras y vas tirando hacia atrás y se desconecta. Exacto. Y lo puedes volver a utilizar todas las veces que quieras. En las clemas KNX pasa exactamente lo mismo. La gente piensa que cuando tú metas el cable dentro de la clema KNX, ya no puedes soltar. Y muchas veces lo que hacen los instaladores, que no saben, pues cortan los cables, tiran la clema y cogen otra. Incluso yo me acuerdo una vez que un instalador me dijo, ostras, es que las clemas son caras como para tener que tirarlas cuando tienes que poner una nueva. Pero si os fijáis, no sé si... A ver, ¿dónde está? De todas formas, en los vídeos... Aquí está. Hay un símbolo aquí en la clema, que es lo que están diciendo Jaro, que es que hagas movimientos circulares y tires para atrás y suelta. Al final el retenedor suelta. Oye, lo que no sé es si ustedes tenéis en catálogo como accesorio ese destornillador chiquitito. Para porque claro, si cogéis un clip de estos que utilizamos para la papelería y lo metéis en el cuadradito este que tiene al lado de los orificios, los dos cuadraditos que hay, si tú haces presión, el retenedor suelta, pero claro, necesitas un clip muy pequeñito. Normalmente cuando los clips son muy pequeñitos se dobla, tiene un poco. Entonces, perdóname, pero te estás equivocando. No me digas, pues nosotros lo hemos abierto así, tío. Nosotros sí lo hemos abierto. ¿Para qué? Cuéntame. Eso es un punto de prueba de test. ¡Ah! ¡Ostras! Para poder meter el... No me digas. Sí, sí. Pues te lo digo como truco. Si tú ahí presionas, sueltas. Sí, porque es una chapa que digamos es lineal y si hace cierta presión, claro. Pues quizás, pero esa no es la funcionalidad. Claro, tienes lógica lo que estás diciendo. Si tienes que medir con el polímetro y no lo puedes meter en los orificios de tal, claro, necesitas meter el polímetro en un sitio para medir el test. Sí, ¿vale? Sí. Igual que esta, si te fijas, si la acercas ahí, aquí tiene un punto de prueba. Todas nuestras conexiones tienen punto de prueba de test. Wow. Sí. Bueno, aquí un poco voy a decir, tanto en la parte donde pone vago, tanto por delante como por detrás tiene el punto de prueba de test. ¿Vale? Verá, hay que fijarse porque está, como es transparente, sí. Cuesta trabajo. Ahí está. Pero se ve ahí tanto por delante como por detrás. Bueno, pues para que también lo sepas. Si metes ahí algo punzante, suelta. No es nuestra recomendación, pero si funciona lo que funciona, nada, sin problema ningún. Sabiendo que no es para eso, no lo hagáis. Yo me acabo de enterar ahora mismo en este tutorial, fijaros. Sin ningún tipo de problema, haciendo ese giro que comentaba yo antes, sale sin problema ninguno. Bueno, aquí lo que podemos ver son ahora los accesorios, porque esto digamos que se puede poner suelto en una caja. Claro, pero lo que mola es, si tú por ejemplo tienes un armario o un cuadro que entras con tus mangueras por debajo y tienes que colocarlo en carril DIN, tú esto no lo puedes dejar ahí como en la caja de conexiones. Esto lo dejas así porque son cajas de conexiones, pero imagínate que, oye, necesito colocar esto de alguna forma más profesional. Bueno, aquí podéis ver, estos son unos soportes, se puede poner tanto, esto es para carril, pero se puede poner también sobre una superficie plana, sobre el fondo del armario, sobre el fondo de una caja. Y esto además te deja totalmente libre lo que es el accionamiento para conectar y desconectar los cables. ¿Vale? También nosotros como Vago lo que hace es innovar. Entonces, como ha visto que esto funciona y gusta tanto,
a sacar lo que es a nivel de cuadro eléctrico y sobre todo para instalaciones de mantenimiento o digamos para que sea más rápido lo que es el conexionado, es la misma solución para las bornas. Y hemos sacado una familia completa de bornas con tecla. Esto, ¿qué es lo que genera? Que tú no necesitas ningún tipo de herramienta para accionar, para conectar y desconectar. Siempre va a tener la funcionalidad pushing, que la funcionalidad pushing es que tú empujas y ya se queda conectado al cable. Y para soltar levanta la pestaña. Y para soltarle en este caso tiene la pestaña. Déjame que lo voy a poner aquí para que se vea bien. A ver. Y fijaros que para poder conectar el cable simplemente tengo que presionar hacia adentro, ¿de acuerdo? Y lo retiene, ¿vale? Y ahora para soltar hay que levantar la pestaña. La pestaña. Imaginaros que es un cable flexible, pues simplemente, como no tienes esa fuerza para poder hacer esa conexión directa, pelas el cable, levantas lo que es la palanca, conectas y cierras. Ya tienes la conexión hecha. Y tenemos en distintos colores. Tenemos el azul para el neutro, tierra y luego marrón para fase. Luego a nivel de instalación, si veis, todas nuestras bornas tienen digamos, esta zona central, que es un soporte para esta tira, donde tú puedes poner hasta 4 líneas de información. O sea, sin plano, tú puedes decir, pues esta es la zona de, no sé, de caldera, es la zona de la sonda de temperatura, esta es la zona de presoctato. Y luego, como tienes 2 líneas más, pues puedes o